Pues ya, ya pasó. Bueno, pues una nueva semana, ¿verdad? Que el Señor nos permite estar aquí reunidos. Gracias al Señor. Y pues hoy voy a dar comienzo a una serie de prédicas sobre una de las cartas que a mí personalmente eh, me llenan más, son las que más me agradan. Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que toda la escritura no sea hermosa, toda la escritura es hermosa, pero hay un par de cartas que son muy especiales para la iglesia por la utilidad, ¿verdad? Por la puntualidad y porque tocan puntos muy importantes y muy actuales sobre la iglesia. Una de ellas es la carta a los romanos y la otra es esta carta, la carta de Santiago, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya le había dicho que íbamos a hablar sobre Santiago. Y antes de poder adentrarme en esta carta, quisiera dar una pequeña introducción sobre ella. Mire, esta carta, la carta de Santiago, estuvo cerca de quedarse fuera de la Biblia Reina Valera, que es la cual nosotros utilizamos. Eh, Esta carta, la carta de Santiago, era uno de los principales argumentos por parte de la religión católica para justificar algunos de sus dogmas, especialmente el que habla sobre la justificación que puede ser ganada por las obras. Y de manera indirecta, pero consciente, también justificaban el cobro de las indulgencias plenarias basándose en la enseñanza de la carta de Santiago. Si usted nunca ha leído o ha estudiado, ¿verdad?, sobre la reforma, yo le recomiendo, ¿verdad?, que lea sobre la reforma como conocimiento popular, pero también para que pueda entender el caminar y el desarrollo de la iglesia a través del tiempo. Bueno, pues el gran reformador, yo sé que sí he escuchado hablar de él, Martín Lutero, por un momento llegó a considerar el hecho de excluir la carta de Santiago por los motivos que ya comentamos. El hecho, ¿verdad?, de que era un fundamento para algunas prácticas católicas que se salían de lo que Dios establece en su palabra. Pero Dios le hizo ver a Martín Lutero que Santiago, lejos de justificar la salvación por obras, estaba hablando, ¿verdad?, del resultado visible, producto de alguien que ya conoció la salvación. Las obras, mis hermanos, no son producto, las obras son el producto de la salvación, no el origen de la salvación. Y eso es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? Una persona salva tiene obras que evidencian su salvación, su nueva naturaleza. Y eso es a lo que se enfoca Santiago en esta carta. Y es lo que vamos a estar viendo en las siguientes predicaciones sobre ella. Pero vamos a comenzar. Acompáñenme, vamos a Santiago 1, del 1 al 8. Amén. Santiago 1, del 1 al 8 dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Precisamente a la prédica del día de hoy, así le he titulado, el hombre inconstante. Primero que nada, ¿verdad? Quizás nos ha tocado escuchar a alguien diciendo que esta carta fue escrita por el apóstol Santiago, lo cual es un tremendo error. Esta carta no fue escrita por el apóstol Santiago. Esta carta fue escrita por Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en un tiempo posterior al asesinato del apóstol Santiago. En ese mismo hecho, ¿verdad? Usted puede ir a Hechos 12 y se va a dar cuenta de que no solamente el apóstol Santiago fue asesinado por Herodes Agripa, sino que también Pedro fue encarcelado. Todo esto desató dentro de la iglesia un tremendo temor. Un tremendo temor. Ocasionó duda, ocasionó muchos sentimientos encontrados dentro de los hermanos que conformaban la iglesia. Y es precisamente en este preciso momento de dolor, de angustia, de tristeza y de miedo, donde Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe esta carta. Y esta carta, más que llevar un objetivo de reprensión, lo que lleva es un objetivo de motivar a los hermanos para no decaer, para no dejarse llevar por las circunstancias, para permanecer firmes, esperando en el Señor, de la manera correcta. Ya el hermano Octavio, ¿verdad?, nos dio una pequeña entrada, ¿verdad?, sobre Santiago, sobre la manera en cómo Santiago exhorta a los hermanos a no dejarse caer por las situaciones. Bueno, entonces vemos que estas palabras de Santiago están dirigidas a esos hermanos que estaban pasando por una serie de aflicciones. Y les pide seguir orando y esperando en el Señor de manera ferviente. Entendiendo, ¿verdad?, que esta situación puede llevar a la duda, creyendo que Dios quizás no nos escucha o distrayéndonos con soluciones de afuera, del mundo. Pero mis hermanos, el doble ánimo es una situación muy amplia. Tanto, ¿verdad? Así que dice la palabra que el hombre o el creyente de doble ánimo es de doble ánimo en todas las formas y etapas de su vida. En todo lo que haga va a ser de doble ánimo. No solamente en cuanto a la fe, no solamente en cuanto a lo espiritual. La palabra doble ánimo que se utiliza en esta parte de la escritura es un vocablo griego. El vocablo griego dispsujos, que significa dos espíritus. Básicamente lo que la palabra nos dice es que el hombre de doble ánimo es un hombre de dos espíritus. ¿Se acuerda, verdad, aquella imagen en las caricaturas donde sale el personaje, de un lado tiene un diablito y del otro lado tiene un angelito? Y se lo están manoseando y uno lo jala para un lado y el otro lo jala para el otro lado. Bueno, pues esa es una caracterización, ¿verdad?, un poquito cómica de este punto. Un hombre de dos espíritus. El doble ánimo se manifiesta de manera muy marcada, ¿verdad?, cuando chocan la fe y la esperanza en Dios con la lógica humana. Y es también por eso que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Un hombre de doble ánimo es un hombre
el cual su fe es como si fuera una lámpara que se comienza a apagar. Esto es una balanza, mis hermanos. Por un lado tenemos la fe y la esperanza en Dios, y por el otro lado tenemos la confianza en las cosas del mundo, en las cosas que percibimos. Y cuando su confianza en Dios comienza a caer, su fe en Dios comienza a bajar, la otra balanza se hace fuerte. Y así de manera viceversa. Cuando su confianza en las cosas del mundo es más marcada, su fe en Dios comienza a decaer. No se puede tener fe en Dios, confianza en Él y al mismo tiempo confianza en las cosas del mundo. Ese es un ilógico. Y eso es a lo que se refiere Santiago cuando habla de este hombre de dos espíritus. Usted no puede orar a alguien en quien usted no cree. Y muchas veces, ¿verdad? Oramos y decimos que confiamos en Dios. Pero por dentro no solamente dudamos, sino que no creemos. Lo hacemos simplemente como algo religioso. ¿Por qué oras? Porque tengo que orar. Pero realmente no creemos en una respuesta por parte de Dios. No es simplemente que sea poca, sino que no existe. Esto es el doble ánimo, mis hermanos. Una doble visión y también un doble espíritu. Es como el juego de la cuerda, ¿se acuerdan? Que se ponen dos en cada extremo y cuando uno jala más fuerte, el otro se viene. Cuando usted le da más poder a su confianza en las cosas del mundo, usted le está ganando a la otra parte. Y el Señor nos manda, ¿verdad?, a no tener esos dos espíritus, sino a ser firmes, a afianzarnos en uno solo. Y eso también nos ayuda a entender, ¿verdad?, cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, cuando nos dice, o frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar. Se trata de reafirmarte, se trata de definirte. No puedes tener dos ánimos, no puedes tener dos espíritus, no puedes estar compartiendo tu fe, tu esperanza, tu visión entre Dios y el mundo. Y es hacia allá, hacia donde nos encamina el Señor a través de esta carta de Santiago. Pero aunque Santiago nos habla, ¿verdad?, del doble ánimo, en el sentido de la fe y la confianza, también nos dice, ¿verdad?, que los hombres de doble ánimo también lo son en todos los aspectos de su vida, en todos. Aquel que es inestable en lo espiritual, también es inestable en lo emocional. Y también es inestable en su relación con los demás. Es inestable en su trabajo. Es inestable en la escuela. Es inestable en todo. No es una persona con una firmeza. Vamos a Mateo 6:24. Amén. Mateo 6:24. ¿Ya está ahí? Cuando esté ahí, dígame amén. Amén. Dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor se está enfocando en las riquezas para decir, ¿verdad?, que no se puede servir o estar dividido entre el mundo y Dios. Pero esto no solamente se puede aplicar a las riquezas, sino a todo lo que corresponde al mundo y nos jala y nos aparta de Dios y nos mantiene divididos. Una persona con doble ánimo es una persona esclava de dos pensamientos. Así como
como la caricatura del angelito y el diablito. Es una persona esclava de dos pensamientos que no es ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Que pretende estar, ¿verdad?, con un pie a un lado de la raya y con otro pie al otro lado. Una persona indefinida. Siempre cuando celebramos la Cena del Señor, la próxima semana vamos a celebrar la Cena del Señor, siempre explicamos que pasamos de esclavitud a libertad por medio de la obra redentora del Señor. ¿Usted lo cree? Amén. El Señor nos compró, nosotros éramos esclavos. Y el Señor nos compró a precio de sangre. Él compró su libertad. Cuando fue a la cruz del Calvario. Y lo gritamos con nuestra boca. Pero muchas veces solamente cambiamos de amo según nos complazca el momento. Le entregamos nuestra vida al Señor, pero seguimos encadenados al mundo. No se puede. Si usted reconoce que el Señor lo compró y ahora Él es su dueño y Él es su amo, usted no puede pretender seguir atado o esclavizado o encadenado a ese viejo amo del cual el Señor lo liberó. No puede estar con las cadenas de allá y pretender que ahora le pertenece al Señor. Eso es vivir con dos espíritus. Es estar a la izquierda y a la derecha. Y eso es imposible. Y con esto, ¿verdad? No me refiero únicamente porque muchas veces lo limitamos. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de algún hermano que está en alcoholismo, muchas veces, ¿verdad?, lo orientamos a la música y decimos, mira, este hermano anda adentro y afuera, no se ha definido, todavía escucha música del mundo. Pero la verdad es que esto va mucho más allá, mis hermanos. Son las actitudes que marcan al mundo: la venganza, el odio, la envidia, el amor por las cosas materiales. Si no me cree, escuche esa música. De lo único que habla es de riqueza, de vino, de venganzas, de asesinatos, de deshonra, de lujuria. Es todo lo que hablan. ¿Por qué? Porque ese es el sentimiento del mundo. Eso es lo que al mundo le agrada y lo que el mundo busca. Y desgraciadamente muchas de esas actitudes todavía se ven manifestadas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia todavía hay envidia. Dentro de la iglesia todavía hay revanchismo. Todavía hay odio. Tristemente hay que decirlo, dentro de los mismos hermanos. Eso es vivir con un doble ánimo, eso es tener una actitud dividida, tener dos espíritus. Cuando le damos entrada al espíritu carnal, estamos menospreciando al Espíritu Santo. Cuando usted le da entrada a todo eso, ¿sabe qué es lo que hace? Menosprecia el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Es como si lo apartara, o como si le dijera, tú salte ahorita, salte porque ahorita tú aquí no tienes cabida. Ahorita el otro espíritu es el que tiene poder. Pues básicamente eso es lo que está haciendo, le está dando poder al otro espíritu. Y esto es como si quisiera mezclar agua y aceite, mi hermano, no se pueden mezclar. Cuando usted llena un vaso de aceite, el agua se va a salir. Y si usted llena un vaso de agua, el aceite saldrá a flote. No se puede vivir con dos espíritus, no se puede tener una mente y un corazón dividido. Es imposible y Dios no comparte. El Señor es celoso.
y Él no lo va a compartir. Si usted es de Él, Él no lo va a compartir. Y es por eso que Santiago pide, ¿verdad? Deben de definirse, deben de dejar la inconstancia, deben de dejar el doble ánimo. Primero que nada, en cuanto a la fe, si dicen que su fe está puesta en el Señor, esperen en Él, confíen en Él. Es difícil por las circunstancias que se están pasando. Y no es que los esté corrigiendo, mi hermano, no es que los esté corrigiendo, los está consolando. No sé si puede entenderlo, es un consuelo para ellos. Yo sé que están pasando por esto, pero confíen en Dios. Yo sé que es difícil. Acaban de matar a Santiago, acaban de encarcelar a Pedro, ya nos traen. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacerlo. Nos pueden matar en cualquier momento, pero debemos de confiar en Dios. Es una invitación, no es una corrección, fíjese. Es un aliciente a cambiar las cosas. El doble ánimo representa una falta de firmeza, inconstancia e inestabilidad. Y esto se va a otros rubros, mis hermanos. Se va al trabajo, a las finanzas, a la familia y también a la congregación. Porque si usted es inconstante, en todo eso también lo va a hacer en la congregación. Y de repente, ¿verdad? Va a salir que no, pues la reunión es a las 11, pero esa hora es el partido de fútbol. O la reunión es a las 11, pero me invitaron a una fiesta y la fiesta empieza a las 10. Total, ¿qué pueda pasar? A la congregación voy cada semana. Y esto nada más se da una vez, no sé cuánto. Y empieza el forcejeo. Dios que lo llama, ¿verdad? Es que tienes que hacer lo que debes de hacer. Y empieza el forcejeo. Inconstancia. Dos espíritus peleando ahí dentro de usted, jugando vencidas. El mejor ejemplo que podemos hacer de alguien inestable es comparándolo con un borracho. Con un borracho que es incapaz de caminar en línea recta, que se va balanceando de un lado a otro y no puede sujetarse de ningún lado. Eso es ser fluctuante. ¿Se acuerda, verdad? Cuando se nos dice que no seáis fluctuantes como niños. O sea, fluctuar es moverse de un lado a otro. Así son los borrachos, son fluctuantes. Ya están en un lado, después están en otro, pero nunca están fijos. Ni físicamente ni emocionalmente. Porque un borracho de repente llora, de repente pelea, de repente grita, de repente se ríe, no sabe dónde está parado, no sabe nada. Está inestable totalmente. No se sujeta, no puede sujetarse. No tiene dirección, no va hacia ninguna parte. Así es una persona inestable, una persona de doble ánimo. Así. Un hombre de doble ánimo, ¿verdad? Podríamos compararlo, podríamos llamarlo un bipolar espiritual. Bipolaridad, ¿verdad? Según la medicina, es un trastorno que provoca altibajos emocionales, que van desde depresión hasta episodios maníacos o maniáticos, desde la tristeza a la alegría y así de manera viceversa. Eso es un bipolar. Un bipolar ahorita usted le habla y está contento y después le vuelve a hablar y ya está triste. Y lo vuelve a ver al rato y ya está enojado.
y es una mezcla extraña de sentimientos que usted no puede saber cómo lo va a encontrar. Eso es un bipolar. Pues una persona de doble ánimo es igual. Ahorita está aquí, después está acá y después está allá y después ya no sabe dónde está. No lo puede definir. Muchas veces somos inestables en nuestra relación con los demás. Es a lo que en el mundo se llama ser voluble. Una persona voluble, usted ahorita lo saluda bien y al rato lo saluda mal. Ahorita le sonríe y al rato le echa pleito o lo ignora. Es una persona inestable emocionalmente, inestable en su relación con los demás. Y a veces, ¿sabe qué? Nosotros somos volubles con Dios. Somos volubles con Él. Ahorita estamos aquí alabando su nombre, exacerbados, contentos. Y salimos de aquí y nos es un completo extraño. No lo conocemos. Se nos olvida que Él nos compró, se nos olvida que Él es nuestro Dios. Somos volubles con el Señor. Y el Señor está ahí todo el tiempo. Y usted dice, no, yo no soy voluble con Él, yo leo su palabra, yo oro. Yo estoy ahí. Bueno, eres voluble con el Señor cuando tienes una mala actitud con tu hermano. Estás siendo voluble con Él. Cuando le das más peso a las cosas que no valen la pena, estás siendo voluble con el Señor, lo estás ignorando. Cuando tienes comportamientos que al Señor no le agradan. Cuando ves a la mujer que no es tu esposa de la manera indebida, estás siendo un voluble con el Señor. Cuando en el trabajo tienes pláticas con el compañero que son las indebidas, estás siendo un voluble con el Señor. Cuando somos vengativos, aún con los del mundo, ya no digamos con nuestros hermanos. Somos volubles con el Señor. Somos inestables, somos de doble ánimo. Pretendemos estar parados en medio de una línea. Y el Señor nos manda a definirnos. A creer en Él. Como Santiago invitaba a los hermanos, ¿verdad? Confíen en Él. La situación es compleja. Es difícil. Quizás hasta yo tengo miedo. Pero debemos de confiar en Él. Debemos de dejar el doble ánimo. Debemos de hacerlo. Pero también nos habla. El de doble ánimo en lo espiritual, el de doble ánimo en la fe, es de doble ánimo en todos los caminos de su vida. Todos. Y de repente le deja de dar peso a algunas cosas y se los da a otras. Y después cambia la balanza, la voltea, dependiendo su estado de ánimo. Y el Señor no nos manda, ¿verdad?, a hacer las cosas por estado de ánimo. El Señor nos manda a hacer las cosas porque es preciso hacerlas. No importa si estás enojado, no importa si estás contento, no importa si te sientes agredido o te sientes elevado. Debes de ser estable, es lo que yo te mando. Debes de ser bueno con todos, no solamente con el que te trata bien, aún con el que te trata mal. Estabilízate, tranquilo. Muchas veces pasa, ¿verdad? Venimos a la congregación y alabamos hasta las lágrimas porque nos pega, nos llega la alabanza y lloramos. Pero pasa que saliendo de aquí somos otros distintos. Somos distintos.
Nuestras actitudes son distintas. Pasamos de la euforia al menosprecio o hasta la duda. Leemos la palabra, ¿verdad? Y creemos o decimos creer que es verdadera, pero hacemos todo lo contrario. Doble ánimo. Vamos a Primera de Reyes 18, del 20 al 21. Amén. Primera de Reyes 18, del 20 al 21. ¿Me sigue? Amén. Dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo vamos a volver a leer, porque el final es tremendo. ¿Ya está ahí? Quiero que lo lea conmigo, porque es importante. Amén, ¿ya estamos o no? Amén, dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Híjole. Se quedó callado. ¿Sabe qué es quedarse callado? Una negación. El pueblo tuvo que haber respondido, ¿verdad? Yo seguiré a Jehová, pero se quedó callado. ¿Usted se ha quedado callado, mi hermano? Yo me he quedado callado. Eso es no definirse. El pueblo no se definió. Cuando me conviene, Jehová de los ejércitos. Cuando me conviene, Él, el poderoso de Israel. Y cuando me convenga, Baal. Pues déjeme le digo algo, no se puede servir a dos amos. Ellos estaban con Baal. Así de simple. La pregunta de Elías sigue siendo bien actual. Más actual que nunca. Si miramos las características de la iglesia en los postreros tiempos y puntualmente en nuestro tiempo, mi hermano. Porque los postreros tiempos no es el futuro. Los postreros tiempos comenzaron desde el día que el Señor Jesucristo dejó esta tierra hasta su segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Estamos viviendo tiempos postreros. La iglesia pasa por una crisis de fe. La iglesia pasa por incongruencia y también por inconsistencia. Cuando la carta de Santiago se escribió, el motivo, como ya lo vimos, era la persecución y el sufrimiento. Hasta cierto punto, ellos tenían un motivo para sentirse así. Se sentían perseguidos, se sentían maltratados, sabían que sus vidas podían acabarse en cualquier momento. O sea, si mataron a Santiago, si encarcelaron a Pedro, ¿qué me puede esperar a mí? En cualquier momento. Y estaban temerosos, y de ese temor se derivaba ese sentimiento de sentirse que estaban aquí y allá. Les costaba trabajo,
Facilito. Cuando la carta de Santiago se escribió fue por esos motivos, mis hermanos. Pero en la actualidad es distinto. Esa inestabilidad se debe a un apego por la comodidad, por las actitudes del mundo y por las cosas materiales. ¿Se fija qué diferente? Ellos eran inestables por motivos que hasta cierto punto se podían justificar. Pero si ahora las cosas materiales, las cosas del mundo nos hacen desbalancearnos, imagínense si nos persiguieran, si nuestra vida estuviera realmente en peligro de muerte. Yo no sé qué haríamos. Lo más probable es que ya hubiéramos corrido. Si lo otro nos desbalancea, imagínense un motivo de peso. La balanza ya se hubiera ido del otro lado. Porque le aseguro que su vida para usted tiene más peso que cualquier cosa material. Y si la cosa material lo marea, imagínese el tener su vida en peligro. No, yo la guardo, yo mejor me voy. ¿Hasta cuándo tendremos nuestra mente rendida entre dos pensamientos? Y con eso me incluyo, ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a realmente definir una postura? Definir una postura, mi hermano, no es venir y congregarse cada domingo. Definir una postura no es leer la palabra de manera religiosa. Ojo, de manera religiosa. Definir una postura no es venir y alabar y llorar emocionalmente, ni tampoco hacer una oración de fe. Eso no es tomar una postura. Tomar una postura es entregarle al Señor lo que le corresponde, que es el todo. Definirlo. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Pero no diga, ¿verdad? Como el filósofo ese del mundo que decía, soy así, así nací y así me moriré. Soy imperfecto y ya. Si no. Se trata de entender que somos imperfectos, que el Señor nos está puliendo, que hay situaciones en nuestras vidas, pero que debemos de cambiarlas y no ocultarlas y defenderlas, definirnos. Señor, yo sé que tengo muchas cosas que no te agradan. Yo sé que mi carácter no está bien. Yo sé que mi forma de tratar a los hermanos no está bien. Yo sé que soy iracundo, yo sé que soy vengativo. Yo sé que me cuesta amar a los hermanos o a tal hermano. Yo sé que me cuesta trabajo dejar de ver como veo, de hablar como hablo. Pero ayúdame, Señor. Quiero dejar de andar como los borrachos, de una esquina a otra sin control. Con doble ánimo. Hoy soy tuyo y mañana soy del de enfrente. Dependiendo como me convenga y el estado de ánimo que traigo. Yo creo, mis hermanos, yo creo que esto es algo que nos afecta a todos. No solamente afectó a esos primeros cristianos con esa problemática, es algo que nos afecta a toda la iglesia en la actualidad, en cuestión de fe. En cuestión de fe, porque se vienen los problemas y yo creo que no soy el único que pasa por eso, pero se vienen los problemas y comienza la duda. Ay Señor, ya siento el calor, ya siento que los pies se me están quemando, Señor, y no te veo. ¿Y qué tal que si mejor hoy hago otra cosa? ¿O qué tal que si recurro a las prácticas del mundo?
O, híjole, aquel se fue hincado hasta San Juan y le funcionó. Ay, mis hijos son tremendos. ¿Qué hago, Señor? Yo veo que no cambian. Yo vi que aquel lo llevó a tal lado y le funcionó. Y comienza el tironeo de un lado para otro. Y comenzamos entre dos ánimos. Usted se siente bien firme, ¿verdad? Y de repente pasa la bonita por enfrente y le coquetea y... ¡ay! O el bonito. Y comienza el tironeo, ¿verdad? Entre esos dos que están allá adentro. Una guerra espiritual, unas vencidas. Pero yo no estoy faltando al respeto, nada más le devolví la sonrisa. Y comienza el tironeo. Y después el caballo se lo llevó entre las patas. ¿Por qué? Por no definirse. Mi hermano, yo creo que todos, no creo ser el único, y no creo que esos hermanos de ese tiempo hayan sido los únicos. Yo creo que este es un problema. Y hasta el momento está en, yo creo que en gran parte de la iglesia, el tironeo. El tironeo. Pero acuérdese de algo, cuando usted fortalece un lado, debilita el otro. Y el otro va a estar ahí apagado, como una radio. Estará apagado. Pero en cuanto usted lo enciende y comienza a subirle el volumen, lo otro comienza a caer. Y si usted fortalece, si fortalecemos ese lado espiritual, lo otro se va a apagar. No digo que se va a eliminar, pero se va a ir apagando. Entonces, pues el Señor nos manda, ¿verdad?, a dejar ese doble ánimo. Deje ese doble ánimo. Amén. Bueno, pues nos vamos a detener en esta primera prédica de esta carta de Santiago. Como se lo dije al comienzo, una de las cosas hermosas de esta carta de Santiago es que es muy práctica. Habla de manera muy clara sobre la problemática de la iglesia, de los hermanos. Es casi como un libro, ¿verdad?, de problemas y soluciones. Por eso a mí personalmente me agrada mucho la carta de Santiago, todo alrededor de ella, lo que la rodea, su historia y también su contenido. ¿Ya? Entonces, yo le invito a que, independientemente de las prédicas, la lea usted en su casa, la disfrútela, es una carta muy hermosa y Dios le va a hablar a su vida. Dios le va a hablar a su vida. Amén. Bueno, pues nos vamos a detener, vamos a orar.